va a pedir en el chat, ya saben, su nombre completo para la asistencia, ¿ya? Vayan colocando su nombre y vamos inmediatamente entrando al tema. Muy bien, igual a Diana. Muy bien, felicidades. Entonces, hemos visto ese pequeño video de cómo es el mundo. Si ustedes se dan cuenta, el hormiguero humano, ¿no? Y aquí hay personas que viven como hormigas simplemente en este mundo. Bien, vamos ya entrando entonces ya en el tema. El tiempo nos va explorando. A ver. Las recomendaciones que hicimos al inicio, ¿no? Siempre tomar en cuenta, ya que resolvamos siempre la puntualidad para ser aceptados, ¿no? Y no dejarles en salas de espera, ¿ya? Porque si no, a veces alguien no entra, luego se molesta por que no les hemos admitido a clase. Ojo, que no todas las clases van a ser en Zoom, ya le estoy aclarando, le estoy adelantando. Ustedes saben que el colegio ya va a tener su plataforma en sí, ya lo tiene, ¿no? Entonces falta algunos detalles. Se dirá desde cuándo, cómo. Puede ser que una clase sea vía Zoom, puede ser otra clase en plataforma, donde tú tendrás simplemente tu usuario, tu contraseña, vas a entrar como estudiante, vas a encontrar ahí las tareas y tranquilamente vas a poder trabajar en el horario que te toca. Ya, porque a veces hay problemas en el Zoom, hay problemas en la señal, sabemos que todo nos pasa cuando hacemos clases en vivo, a pesar que estamos grabando, ¿no? Ya sabes, ni bien entras, revisa siempre tu micrófono y cámara que estén activados. Y lo que les pedí siempre cuando dejamos de compartir pantalla, les digo, abran su cámara, por lo menos unos instantes abran, ¿no? No estoy diciendo que todo el rato, para saber si están, porque ha habido personas inescrupulosas que han entrado a clases de otros cursos o estudiantes de otros cursos, ¿no? Que entran con el nombre de otras personas. Entonces, todo ello es necesario ver. Por eso, si identificamos a esas personas o hay personas que abren su micrófono, están ahí con música o en el chat, les digo, escriban su nombre, pero a veces han escrito cosas en el chat. No sé si es en este curso, por ejemplo, la anterior semana había uno que tenía en su celular, creo que el nombre de Cantinflas, no sé, y escribió cosas. Pero como este se graba todo, ahí está grabado, entonces solamente vamos a identificar a ese estudiante, ¿no? La primera es llamada la atención, la segunda seguramente va a ser expulsión del Zoom o de las clases virtuales y la tercera será del WhatsApp para que nunca más se conecte, es obvio, eso sabrá después cómo se hace. Entonces traten siempre de no tener mucho cuidado ya para no hacer lo que no se debe. Entrando ya al tema rápidamente, entonces lo que nos concierne a nosotros es estudiar el enocentrismo para estudiar la sociedad. Dentro de lo que es filosofía, no te olvides, estudiamos lo que es la filosofía griega. Entonces tenemos, al hablar de los griegos, tenemos que hablar del helenocentrismo. ¿Qué es el helenocentrismo? Viene de Helena. Quienes han visto la película Helena de Troya, inclusive hay una obra basada en la Iliada de Homero, ¿no? De esa mujer que gracias a ella se desarrolló una terrible guerra, ¿no? Griega, ¿no? Entre pueblos, entre ejércitos y entre varones especialmente, por esa mujer. Entonces, ahí fue, en Grecia, donde nace el saber. Por eso una de las preguntas que va a estar en el enlace fue, y dice, ¿fue realmente Grecia cuna del saber? ¿Realmente ahí nació en Grecia la sabiduría? Lo que nosotros hoy en día estudiamos matemáticas, ciencias, biología, filosofía, astronomía, música, artes, química, etcétera, etcétera. Todas las ciencias nacieron en Grecia. En esos tiempos donde los dioses bajaron y formaron a los hombres. Ahí hablamos de los dioses del Olimpo, Zeus, Hermafrodita, Hades, Ares, Cronos, el famoso Hércules, etcétera. Entonces, fue ahí donde nace la sabiduría. ¿Quiénes crearon las ciencias? Entonces,
No nos olvidemos, los primeros científicos o que hablaban de ciencias eran los filósofos. Ahí está, por ejemplo, un Sócrates que aparte de ser filósofo y psicólogo era matemático, era médico. Juan Pitágoras, que aparte de ser filósofo era matemático, también era físico. Entonces, prácticamente ahí nace la sabiduría, nace con ellos. Los filósofos crearon una ciencia. Entonces, ¿de dónde viene hoy el saber? Aquí vamos. El saber viene de Grecia. Y prácticamente una muestra de ello son estas gigantescas construcciones, ¿no? Edificaciones en Grecia que hoy por hoy pues nos denotan y nos hacen ver de que fue una de las más grandes civilizaciones que existió. Continuando entonces en Grecia se creó lo que es la academia, un centro donde estaba a la cabeza de los filósofos, era un círculo cerrado, ¿no? Una élite a cargo de los presocráticos, donde nace las ciencias y el saber. ¿Qué es una élite? Un círculo cerrado donde así nomás nadie podía entrar. Por ejemplo, el primer colegio particular en Potosí fue el Colegio Franciscano, estamos hablando de inicios del siglo XX, y ahí pues no podía entrar cualquier persona, sino aquella que tenía condiciones económicas, en sí era una élite. Algo similar es o era la academia en tiempos de Grecia. Así por así nadie podía estudiar, quien no tenía dinero no hacía, entonces ellos cobraban inclusive bastante por enseñar, los presocráticos, hasta que llega Sócrates y dice, bueno, no se debe enseñar, digamos, a cambio de dinero, sino hay que hacerlo gratis. Y por eso inclusive lo mataron, ¿no? Entonces eso hace que Grecia, y en especial en Atenas, era considerada como la cuna de las ciencias, porque ahí estaba este tipo de academias, grandes templos del saber, donde realmente pues la gente que ahí estudiaba y que tenía bastante dinero, eh, no solamente desarrollaba conocimientos y creaba saberes, sino inclusive podía dominar a su país, en este caso a Grecia. Los filósofos estaban a la cabeza del Estado. Inclusive en ese tiempo se creó una gigantesca biblioteca en Alejandría, y en tiempos de Alejandro Magno fue quemada la más grande biblioteca de Alejandría. Hablamos de cientos o millones de libros de todas las ciencias, ¿no? Que de la noche a la mañana, de manera misteriosa, un gigantesco, podría decirse así, incendio acabó con todos esos libros. Tanta sabiduría de ese tiempo se fue a la basura. Pero aún así todavía queda algo, ¿no? Pero sin alguna, muchas cosas, tal vez desconocidas para hoy, se quemaron. Por ello, se sostiene que todas las ciencias y todo el conocimiento ha sido heredado de Europa y a su vez de Grecia, como las matemáticas, astronomía, ciencias, física. Entonces, al ser Grecia, hemos dicho, la cuna del saber, pues esta pues influyó todo el conocimiento a Europa y a su vez de Europa a todo el mundo. Por eso todo lo que estudiamos nos ha traído los colonizadores, los europeos, en este caso los españoles, ¿no? Ellos nos trajeron la sabiduría y expandieron todo. Quieras o no, pues Europa ha sido el centro del saber. Por eso es el nombre de eurocentrismo. Viene de centro, ¿no? Y al hablar de eurocentrismo hablamos también de helenocentrismo, la cultura helénica que hemos hecho mención. Primero era la cultura helénica con Grecia y posteriormente viene hacia lo que es la cultura romana, ¿no? Entonces, la cultura helénica es necesariamente un criterio exclusivo para estudiar filosofía. Si estudiamos filosofía, sí o sí tenemos que hablar de la cultura helena. Y el término del helenocentrismo fue empleado por el filósofo argentino Enrique Dussel, ¿no? Para describir el hecho de que la filosofía parte siempre de Atenas. Ahí está una recreación de una imagen de lo que fue Atenas, ¿no? Entonces, el helenocentrismo
es el centro del conocimiento, es donde nace inclusive la filosofía, no solamente la filosofía, sino todas las ciencias, ¿no? Allá en lo que fue Atenas, como podrán ver, una ciudad donde inclusive sus paredes, sus pisos eran todos de mármol, de plata, ¿no? Ya se imaginarán lo que era esa ciudad. Y también ahí decía hace un momento atrás de que los filósofos estaban también siempre hablando de política y a la cabeza del Estado. Muchos sostienen que la filosofía, o perdón, la política nace en Grecia, pero no es tanto así. Por ejemplo, Dussel enfatiza que la política no nació en Grecia, que prácticamente todas las instituciones políticas de Grecia tienen su origen fenicio, caldeo y egipcio. La palabra política viene de dike, que significa justicia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que más antes de Grecia ya existían pueblos, culturas como los fenicios, los caldeos o los egipcios, donde ya allá se hablaba de política. Y la política se debe entender como la justicia. ¿Qué quiere decir la palabra justicia? Que todos tenemos que tener todo por igual. Pero lamentablemente eso no sucede. Vivimos en un país, en un pueblo, en una sociedad donde no hay justicia, más bien hay injusticia. Unos tienen más, otros tienen menos. Pero reiteramos, Grecia no fue la cuna de la política, sino ella copió de Egipto, de Fenicia y de Caldea. Finalmente, entonces, quienes denuncian al etnocentrismo, dice también Dussel, quienes denuncian que el etnocentrismo de Dussel destacan que Europa fue el centro del mundo, pero tan solo desde hace 200 años. Esto por el saber o por la sabiduría, porque ahí nació el saber. Por eso se le consideró a Europa como centro del mundo, desde el punto de vista de la sabiduría. Pero, dice, que el europeo estaba aislado de la Edad Media. Lo que es Bagdad, o sea, en otras palabras, solamente Europa se basaba en la sabiduría, pero hasta la Edad Media. Posteriormente, Bagdad, que es una ciudad de eh, Israel, de los países islámicos, fueron durante 500 años el epicentro político del mundo. En otras palabras, el hecho de ser centro de la sabiduría apenas a Europa le duró 200 años. En cambio, desde hace 500 años y sigue todavía hasta hoy, Bagdad y los países árabes son el centro del mundo desde el punto de vista político, porque inclusive ellos ya tienen mucho dominio económico. No te olvides que los árabes eh, no solamente tienen petróleo, sino tienen oro y un potencial económico tremendo, ¿no? Y por eso siempre están en guerra, inclusive con Siria, están en guerra con lo que es Israel. Hay una lucha por quiénes son los dueños de Israel. Eh, para entenderlo mejor, entonces, Europa es el centro del saber, por eso se llama eurocentrismo y helenocentrismo. Pero el centro político del mundo vendría a ser los países árabes, Bagdad, por lo que les hemos indicado, por su potencial económico, que ahora quieren dominar. Antes siempre dominaba Europa, pero hoy por hoy al parecer ya no va a dominar Europa, los países árabes. Inclusive hoy por hoy ya hasta China no está empezando a dominar el mundo. Otro aspecto que hay que ver del eurocentrismo y del etnocentrismo habla de la crítica de la razón clasicista. ¿Qué quiere decir esto? Crítica, criticar, ¿no?, a la razón clasista. Clasicista vendría a ser clases, no nos olvidemos, hay clases sociales, clase alta, clase media, clase baja. Entonces no debería existir aquello desde el punto de vista etnocentrista. Todos deberíamos ser todos por igual. La Rato hablaba de justicia, ¿no? La verdadera política debería ser eso. Y ellos lo dijeron en su momento, como en sus inicios hablando de política, pero hoy en día eso no se cumple. El etnocentrismo es considerado como padre del eurocentrismo. ¿Y esto quién lo dijo? Enrique Dussel. Entonces, Europa
al ser el centro del mundo, tiene su padre. ¿Y quién es su padre? El helenocentrismo. ¿Y dónde nace el helenocentrismo? En Grecia, con la cultura helena. Eso vendría a ser entonces, el, puede ser eso una pregunta, ¿no? ¿Por qué el helenocentrismo es padre del eurocentrismo? Porque toda su sabiduría nace en Grecia. Y listo. Antes de hablar de las preguntas, ya vamos entrando a la parte final. Vamos a ver algo relacionado al helenocentrismo. Enrique Dussel, 1934 Argentina, nació en La Paz, Mendoza, Argentina, reconocido como un famoso filósofo contemporáneo, reconocido internacionalmente, casi en todos los rincones del globo, por su trabajo en ética y filosofía. Es uno de los fundadores de la filosofía de liberación, ha escrito más de 50 libros y 400 artículos, un número sorprendente y asombroso de obras. Entre 1953 y 1957 estudia en la Universidad Nacional de Cuyo. Desde 1959 hasta 1961 vivió en Nazaret, Israel, con un oficio de carpintero. En 1968 regresa a Mendoza, para dar ética en la Universidad Nacional de Cuyo. Sufre un atentado de bomba en 1973. En 1975 sus libros fueron prohibidos y sus publicaciones clausuradas. En ese año se exilió en México. Enrique Dussel se ha caracterizado por sus tratados sobre el concepto del eurocentrismo. Este es un tema muy frecuentado en las obras de este filósofo. A partir de esto se ha generalizado una postura en la mayoría de sus libros, una postura en contra de este concepto. Ahora, eurocentrismo es un concepto que está íntimamente ligado a la amplia concepción de modernidad. Esto quiere decir que han ido desarrollándose conjuntamente bajo la misma idea de un mito irracional. El eurocentrismo es la tendencia que sostiene que los valores culturales y sociales de Europa occidental constituyen patrones o modelos universales. Tras esta consideración se esconde el desconocimiento y el desprecio de las demás culturas. La modernidad como tal nació cuando Europa pudo autoconstituirse como un unificado ego, explorando, conquistando, colonizando una alteridad que le devolvía una imagen de sí misma. En 1492 se marca el origen de un proceso de ocultamiento o no reconocimiento de lo no europeo. Es una de las bases del eurocentrismo. La falacia de desarrollismo consiste en pensar que el patrón del moderno desarrollo europeo debe ser seguido unilateralmente por toda otra cultura. Esta es la clase fundamental del eurocentrismo. El eurocentrismo se refiere más concretamente a la mirada del mundo a partir de la experiencia europea occidental, donde las ventajas o beneficios para los europeos y sus descendientes se consiguen a expensas de otras culturas. Es decir, es un modelo de colonización del nuevo mundo. Se habla entonces de una específica racionalidad o perspectiva de conocimiento que se hace hegemónica colonizando y sobreponiéndose a todas las demás, previas o diferentes, y a sus respectivos saberes concretos, tanto en Europa como en el resto del mundo. El mundo de hoy está configurado a partir de este modelo eurocentrista, el cual no ha permitido el conocimiento del otro lado del mundo y la cultura. Gracias a esa idea irracional la cual dice que Europa es lo más grande y lo más importante por el simple hecho de haber conquistado América, constituyendo lo que es la modernidad, lo que ha provocado la inmadurez y la ignorancia de esta cultura que ha quedado sobrepuesta, además de Asia y África. Claro está que la historia lo han escrito los ganadores a través del tiempo. Es por esto que la cultura europea ha sido la dominante y superior. Esto quiere decir que la imposición hegemónica de ideas ha logrado mantener el control de una mentalidad postmodernista. La única solución sería el uso de la razón como medio para mantener nuestra esencia y dignidad. Bien, entonces ese era
video de Enrique Dussel. Ustedes vieron entonces, él enfatiza bastante al cómo Europa ha influido pues en todo el conocimiento y en todo aspecto, ¿no? A todo el mundo, no solamente Europa, Asia, también América, inclusive desde nuestros nombres, ¿no? ¿Cuántos llevamos nombres europeos, nombres españoles? Y bastante. Y esto a su vez ha sido influenciado, reiteramos, por Grecia. Claro que Enrique Dussel, él en sí en su postulado como tal, dice lo contrario. ¿Por qué todo debemos aceptar de Europa? ¿Por qué no puede América crear su propia filosofía? Por eso él habla de la filosofía de la liberación, ¿no? Donde nosotros podemos crear nuestros propios conocimientos, nuestra propia sabiduría, nuestra propia ciencia. Pero para ello estamos todavía lejos, ¿no? Seguimos todavía pues absorbidos por los europeos, por ese conocimiento. Seguimos hablando de Platón, de Aristóteles, muchas de las materias, y de muchos matemáticos, físicos, químicos europeos. Y lo vamos a seguir haciendo porque de la noche a la mañana no vamos a poder cambiar. En tal sentido, pues, ya para ir ya casi concluyendo, las preguntas que ustedes lo van a responder en el enlace de Google Forms, ¿no? No sé si el anterior alguien tuvo algún problema en el llenado, seguramente me van a decir luego si alguien tuvo algún problema. Las preguntas son las siguientes. Luego vamos a responder, no sé quién está levantando por ahí la mano, que dice Harold, creo, ¿no? Aguilar, no sé si quiere hablar algo. Dice la primera pregunta, ¿fue realmente Grecia cuna del saber? Y ahí les hemos indicado por qué Grecia es considerada cuna del saber. Ustedes ahí lo responden. ¿Quiénes habrán creado las ciencias o quiénes crearon las ciencias, ¿no? ¿Qué grupo o qué personajes crearon todas las ciencias? Ahí hemos hablado también. ¿De dónde viene hoy el saber? Todo el saber que conocemos. 4. ¿Por qué Europa fue el centro del mundo? Hemos indicado por qué Europa fue el centro del mundo. Y la última pregunta, ¿por qué el helenocentrismo es padre del eurocentrismo? ¿Por qué el helenocentrismo, ¿no? Esa pregunta que les dije, ¿no? Entonces, esas 5 preguntas, ustedes en el enlace los responden. Este documento vamos a pasarles luego en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan leerlo, porque no, en su momento no se les pudo adquirir, digamos, el texto, pero de todas maneras, una vez que ya esté en la plataforma, les decía, va a estar ahí también toda la documentación, todos los temas, ¿no? De todas maneras, aquí ustedes ya tienen un resumen, unas diapositivas, van a leerlo y luego responderlo. No os va a tardar seguramente más de 10 o 15 minutos en responder y luego lo envían y automáticamente llega al Google Drive de mi correo. Entonces, eso es simplemente, ¿no? Entonces, no sé, hasta ahí, reitero, vamos a dejar de compartir, espero pantalla, pueden abrir sus cámaras, espero los últimos que hayan ingresado hayan colocado su nombre en el chat para tomar asistencia. Y ahora sí, pasaría para que ustedes también participen, no sé, yo nomás que hable. Y, a ver, 1 sobre el tema, 2 tal vez sobre la tarea. Ojo, hasta un día antes de la siguiente clase la tarea, en este caso estaríamos hablando hasta el jueves de la siguiente semana, ¿no? Para que no se diga que se ha dado muy poco tiempo, ¿no? Han colocado sus nombres, otras cosas han colocado. No sé quién ha colocado Viva Rusia, no sé quién se los usa. No sé quiénes son amantes de Rusia, qué tiene que ver aquí los rusos, ¿no? O son seguidores de, ¿cómo se llama? De Putin, creo que es el presidente de Rusia, ¿no?
A ver qué dicen. Muy bien por los que abren sus cámaras. Les felicito, ¿no? Los demás, a ver qué dicen. ¿Alguna duda? ¿Estará claro? Johan, Brian, Cristian, Javier. No sé quién es este Galaxy J2 Core. Hemos indicado que no vamos a dejar que si colocan así, podemos bloquearles. Siempre dan de colocar sus nombres ya para evitar infiltraciones, etc. A ver qué dicen los que no están abiertos sus cámaras. Eric, Leslie, Jonathan, Arroyo, Anthony, Harold, Brian, René, Ángela, Melinda. Nada, está todo claro. Si está todo claro, que sí que no dicen nada, porque después en clases bastante hablan, ¿no? Ojo, ¿no? Antes de terminar, que no todas las clases, ya les decía, pueden ser en Zoom. Puede ser que la siguiente, porque filosofía hay que leer bastante. Ustedes no están haciendo ese trabajo. Entonces, solamente la siguiente ya van a tener ustedes de aquí a 1 o 2 semanas su usuario y su contraseña para entrar a la plataforma. Ahí va a estar todos los contenidos, temas, y puede ser que digamos un día, un viernes Zoom, otro día, otro viernes va a estar toda la clase en la plataforma. Entonces, a la hora que les toca, a las 9:40, ustedes entran a la plataforma, hacen el trabajo que ya va a estar ahí. Eso porque veo que a veces el Zoom, si ustedes escucharan, a veces se corta, tal vez no me escuchan o ven bien. Claro que cuando ya se sube esto al YouTube, el video, han debido verlo, lo anterior también, es más nítido. Entonces, cuando se está haciendo en vivo, siempre hay esas fallas, ¿no? De señal, ¿no? Que algunos puedan tener. Entonces, para evitar esas contingencias, entonces vamos a ir combinando, ¿no? No sabemos si desde la siguiente o hasta la subsiguiente. Seguramente vamos a ir ya de a poco informándoles. Entonces, si no hay nada de parte de ustedes, antes ya de terminar, aún todavía tenemos, creo, unos 2 o 3 minutos antes de que se corte, ¿no? A ver qué dicen. Nada de nada. Todo está quedando claro. Se han conectado 21 personas. No sé qué estará pasando con los demás, cuántos son en su curso, ¿no? Creo que son más. Entonces, también para informar, por eso necesitamos la asistencia para ver por qué no se conectan sus compañeros, ¿no? Los que faltan. Entonces, bien, entonces si no hubiese nada, estudiantes, entonces se les agradece por su participación. Con nosotros será hasta la siguiente semana. Y estén atentos, de un rato más, ahí te vamos a mandarles tanto el documento que hemos trabajado como el enlace para poder responder cualquier duda. Si alguien no ingresó al anterior y tiene duda para responder por el enlace, me escribe al WhatsApp personal. Después de las 11 vamos a estar respondiéndoles. Que les vaya bien y hasta la siguiente semana. Muy bien, ya pueden ir desconectándose a los que solo tienen megas. Chao, chao, que les vaya bien. Nos despedimos en 3, 2, 1.